Entonces, Salmos capítulo 40 y el versículo 8. Salmo 40, versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tiempo atrás también hablamos un poco acerca de la voluntad de Dios. Y hoy día quiero conversar acerca de esto, cómo deleitarnos, aprender a cómo deleitarnos en la voluntad de Dios. ¿De qué manera? Y lo quise hacer con este salmo porque David dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer la voluntad ha sido grato para él. Y de hecho el contexto o el eje principal de este salmo es justamente que el hacer la voluntad de Dios es agradable aún en medio de las situaciones más complejas. El hacer la voluntad de Dios es agradable aún en medio de las situaciones más complejas. Y las situaciones ciertamente tan complejas como las que vive David, quizás nunca ninguno de nosotros va a vivir tantas situaciones complejas, pero algunas de las cosas que él dice: pacientemente esperé a Jehová, verso 1, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Lo que está haciendo primero es declarar que hay angustia, que hubo un clamor en su corazón. Él está en medio de situaciones muy complicadas, pero lo primero que hace del versículo 1 al 5 es reconocer, primero reconoce la bondad de Dios. Primero reconocer la bondad de Dios al escuchar su clamor. Después de escuchar el clamor, él dice: el Señor le liberó, le dio liberación. Pero en ese versículo también hay algo importante. Dice: pacientemente. O sea, antes de la respuesta de Dios hubo un tiempo. Y ese tiempo no fue breve. Ese tiempo fue un tiempo largo y muy complicado para David, pero sin embargo él reconoce esto, reconocer su bondad. Pacientemente esperé. Si nosotros leemos los salmos anteriores, de hecho del Salmo 35, yo tuve que ir para atrás a empezar a buscar, Salmo 35, 36, 37, 38, 39, si leemos todos esos salmos vamos a entender, vamos a comprender un poquito más su situación y su angustia. O sea, ¿por qué es que él está clamando? ¿Ya? Porque es el clamor que él hace en esta situación. ¿Ya? Recién nosotros lo vamos a poder entender. ¿Y cuál es la causa por la cual él dice esto? Miren, en el Salmo 38, el verso 20. Volvemos atrás, Salmo 38, el verso 20 dice: los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Y ese es como el eje también central de los salmos hacia atrás. David estaba haciendo la voluntad de Dios porque él estaba haciendo lo bueno. La palabra a nosotros nos enseña, ¿no?, que hacer lo bueno y agradable delante de Dios, eso es la voluntad de Dios. Por lo tanto, David estaba haciendo lo bueno, estaba haciendo la voluntad de Dios. Y Dios, David en este caso, para Dios, hacía las cosas conforme al querer de Dios, en obediencia al Señor. Y esto también lo declara en los versículos siguientes, del verso 6 al 10. Yo no voy a entrar en el detalle de los versículos para no alargar, pero eso él más o menos lo declara. Y en el versículo aquí 6 dice: sacrificio, 46, sacrificio de ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, has abierto mis oídos. Lo que él dice que es como decir, parafraseando, ¿no? Mis oídos estaban atentos a tu voz para hacer la voluntad de Dios. Mis oídos estaban atentos a tu voz, listos para escuchar y oír tu palabra. Eso es lo que está diciendo. O sea, en medio de todas estas situaciones, él agradaba a Dios porque hacía lo bueno, aún a pesar de todas las situaciones de su entorno que eran tan complicadas. Pero él, sin embargo, nunca escondió, nunca cayó la verdad que él debía hablar. Y también esto lo declara, del verso 9 y 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad
en grande asamblea. David estaba haciendo la voluntad de Dios. Habló de la justicia de Dios en medio de su pueblo, que vivía en injusticia. Habló de la fidelidad de Dios. El pueblo era infiel, pero Dios no. Dios era fiel. Habló de la salvación. ¿Cuántas veces Dios les rescató? ¿Cuántas veces Dios les salvó de situaciones al pueblo? David les habló, les recordaba esto y les habló de la misericordia de Dios, de cómo Dios colocaba su corazón en la miseria de ellos y les ayudaba. David contó, habló todo lo que Dios había determinado que él hablara y lo hizo. A pesar de toda la situación, como le digo a su alrededor, incluso de cuánta gente quería matarle a él, por decir la verdad, por hacer la voluntad de Dios. En el verso 14 del mismo Salmo 40 dice, sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Hacer la voluntad de Dios en medio de una sociedad hoy, ¿no es cierto?, que vive cambiando todo el tiempo, porque es así, todos los días. Se cambian los principios, se cambian los valores, según, entre comillas, la necesidad actual. Eso es el mundo que vivimos hoy. Todos los días hay cambios y no es fácil. O sea, vivir haciendo la voluntad en medio de esto no es fácil, porque va a ser incluso desagradable ante los que viven esta sociedad sin mucha forma moral, sin mucha forma ética, que viven fuera de lo que Dios exige. Nosotros lo entendemos, ¿no? Como hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos un manual por el cual nosotros nos vamos rigiendo, que es la palabra, ¿no? Que es la Biblia, que para nosotros ciertamente es la verdad. Nosotros la hemos entendido como la verdad de Dios, pero no lo es para quien no reconoce a Dios como el Señor. Ellos no tienen la verdad como su verdad. Ellos quizás ven la Biblia, quizás la leen. Mucha gente de esta sociedad hoy en día, de nuestros políticos, de nuestros gobernantes, de los pensadores de nuestro tiempo, quizás tienen la Biblia, tienen la palabra. Aunque la lean, no la creen, ni la practican. Nosotros entendemos que leer la palabra es vivir la palabra y hacer la voluntad de Dios. O sea, para nosotros esto es un desafío. O sea, reconocer las verdades de Dios en medio de nuestro tiempo es un desafío para nuestra vida. Es un tremendo desafío. Vivir en medio de una sociedad sujetos a la verdad de Dios, sujetos a los principios de Dios, aunque todo esté en nuestra contra. El rey David lo vivió así. Pero sin embargo, él supo, así lo dice la palabra, él lo declara, ¿no? Él supo deleitarse haciendo lo bueno, haciendo la voluntad, con todo el mundo en contra. No es fácil. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos vivido una situación, por decir la verdad, quizás nos han criticado, quizás nos han juzgado, o nos han dicho, oye, pero no, ¿cómo no seas tonto? Haz lo contrario. Vivir en medio de estos principios haciendo lo que a Dios le agrada no es fácil. El rey David vivió esto, se deleitó, aunque todo estaba en contra, pero él supo y sabía buscar el socorro. Él sabía dónde recurrir en el tiempo oportuno, mirando y clamando a su Señor. Su esperanza y su fe y también su paciencia estaban puestas a prueba en esta situación de vida. No era fácil para el rey David, no era fácil para David, pero sin embargo él lo hizo igual. ¿Y cuál fue su argumento? Para esperar en la misericordia de Dios. En el verso 20 él lo dice, el Salmo 38, verso 20. Esto él usó como argumento, ¿no? Aunque en humildad delante de Dios. Su argumento fue, Señor, he seguido lo bueno, en el fondo he hecho lo que a ti te agrada. Verso 20. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. Estoy haciendo lo agradable. Señor, este es mi argumento para que tú puedas responder.
Y después de esto, miren, en el verso 16 y 17, David hace una especie de arenga, ¿no?, de motivadora para aquellos que confían y que creen en Dios. En el verso 16, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Es una arenga. Aquí hay dos palabras con las cuales comienza el verso 16. Una es gozarse y la otra es alegrarse. Y después en el verso 17 dice aflicción y necesidad. O sea, el hacer la voluntad de Dios para él significó muchas veces aflicción y necesidad, además de persecución. Cuando nosotros conocemos un poco la historia de David, y cuántas veces fue perseguido, ¿no?, por buscar hacer lo que Dios le agradaba. Pero él lo declara aquí, dice, pero en medio de eso, gócense y alegren los que realmente confían y esperan en Dios. Les anima, dice, a nosotros, nos anima a nosotros a animarnos y gozarnos, alegrarnos en medio de todo. Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar al Señor. Así lo hacemos hoy. Bueno, el hecho de estar hoy reunidos, el hecho de estar congregados a través del Zoom, a través de esto, es parte de estar buscando a Dios, buscando de Dios. Ahora, una cosa importante, cuando David escribe estos salmos, él ya es un hombre maduro, no es un jovencito, no es en los inicios de su ministerio, es en el tiempo en que él ya ha vivido una vida con muchas experiencias en Dios, ¿no?, experiencias difíciles, complicadas, pero él las ha pasado. Él, en esta etapa de madurez, él tiene como respaldo prácticamente su vida. Entonces es el respaldo con el que él escribe. Tiene todo un testimonio que avala su fe y también sus palabras. ¿Ya? Hay un testimonio detrás. Ciertamente hay errores y aciertos en su vida, como en todos nosotros, ¿no es cierto? Todos tenemos aciertos y errores en nuestra vida, pero ahí está él, esperando en el Señor y haciendo su voluntad. Ahora yo pregunto, ¿cómo reconocemos? David tenía clarito la voluntad de Dios para él. Ahora, ¿cómo reconocemos nosotros la voluntad de Dios? Y esto es un problema hasta cierto punto que surge en nuestra vida, porque muchas veces, en muchas ocasiones, ¿no?, no hay manifestaciones visibles de parte de Dios, no hay manifestaciones como tan claras, o no las percibimos espiritualmente, que yo creo que va por ahí, manifestaciones que clarifiquen, que confirmen su voluntad. Y estamos hablando en forma personal, yo no estoy hablando de la voluntad de Dios para tal persona, ya estoy hablando de la voluntad de Dios en mi vida. Muchas veces hay situaciones así que no me clarifican y hasta cierto punto nos da temor. Hasta cierto punto el no conocer la voluntad de Dios para mi vida me produce también dudas por alguna decisión, por algún paso que yo doy, en cuanto a decir, bueno, ¿será realmente esto? ¿Es esto la voluntad de Dios? El paso que estoy dando. Y conocer la voluntad de Dios o reconocer la voluntad de Dios está ligada directamente con dos cosas importantes en la vida del cristiano. Lo primero es la oración. La oración es importantísima para saber, Señor, cuál es tu voluntad. Y lo segundo es la conducta del creyente. Miren, la oración y la conducta del creyente. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Es como conversar, ¿no es cierto?, con el Padre al lado. Y el Padre me va a hablar. Por lo tanto, si yo tengo una buena conexión en oración con Dios, la voluntad de Dios va a ser más clara, va a ser más pronta a entenderla espiritualmente, porque estoy conectado con Dios a través de la oración. Y la conducta tiene que ver, si yo quiero que se manifieste la voluntad de Dios, debe haber una vida entregada a Él. Debe haber una vida entregada a Él, comprometida con Dios.
Si no, yo no puedo esperar que Dios manifieste o se muestre para mí cuál es la voluntad que Él quiere con mi vida. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, va a depender cuán atentos, y aquí otra vez volvemos a lo que dice David, va a ser cuán atentos y abiertos estén mis oídos espirituales. Has abierto, dice la palabra, mis oídos. Esto lo dijo David. Estaba atento a tu voz. Por lo tanto, debe haber una estrecha comunión con Dios. En esto se resume. Quiero saber la voluntad de Dios, oración y un acercamiento a Él en mi conducta con Él, frente a Él, con Dios. Romanos capítulo 12 y el verso 2 dice, no se conformen, no os conforméis a este siglo, sino transfórmense o transformaos por medio de la renovación de su entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este versículo encontramos un requisito importante para reconocer la voluntad de Dios. Debe haber una renovación de nuestra mente. Debe haber un renovarse espiritualmente cada día. O sea, no es esto una sola vez, me humillo delante del Señor y de ahí persécula, o sea, no importa que no me humille más, sino esto es cada día, una renovación constante delante de Dios. Y estamos hablando espiritualmente, ¿no? Un renovarse en nuestra mente espiritual, conocer más de Dios, saber quién es Dios, saber a quién sirvo, conocer al Creador. Y eso se logra justamente buscando a Dios en la oración y a través de la palabra. Quiero saber la voluntad de Dios, oración y mi acercamiento en comunión a Él. Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Miren, no tenemos que buscar o rebuscar muchos pasajes en la Escritura para entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Entendiendo que voluntad es el querer de, ¿no es cierto? Entonces, el querer de Dios, lo que Dios quiere de mí es mi santificación. Y este pasaje es, en su significado, muy profundo, ¿no? En esta palabra sola, santificación. Nosotros dijimos que santo, y lo entendemos, santo es separado para. ¿Eh? Nosotros somos hijos de Dios, separados para Dios, ¿lo entendemos? Pero nos pide santificación. Santificación es como lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Es un estado de, ¿cómo se puede decir? De vida constante, siendo santificados. Cuando dice santificación, es como continuo, es como permanente, es una forma de vida, es estarse apartando para Dios cada día en forma permanente y continua. No es solamente, ya ahora soy santo, soy apartado para Dios y listo. Porque si fuera así, no sería tan difícil, porque hacemos la decisión por el Señor, le recibimos en nuestro corazón, Dios nos santifica, nos aparta para Él, y de ahí en adelante, nada más. Bueno, Pablo en ciertas ocasiones hablaba que se han aprovechado de la gracia, ¿no? Porque claro, como que recibieron el mensaje, cuando le habla a las iglesias en ese tiempo, y después que recibieron el mensaje hacían lo que querían, porque ya eran salvos, porque ya eran santos, ya eran apartados. Pero aquí me da a entender otra cosa, ¿no? Que nuestra vida como cristianos, si yo quiero entender que cuál es la voluntad de Dios, es esta, estar cada día siendo santificados, permanente y constantemente. Un escritor, comentarista cristiano dice, con respecto a la santificación, tiene que ver, dice, con un proceso de crecimiento espiritual, primero, mediante el cual en el creyente va muriendo el egoísmo, sí, el pecado, de manera que vive más para Cristo cada día. A medida que va muriendo más ese egoísmo, el yo, el pensar en mí, va muriendo más el pecado, lógicamente, cada día Cristo va a ir mostrando más en mi vida.
en mi forma de vivir, en mi conducta, en mis palabras, en mi forma de ser, en cómo soy con los demás. Si Perdón, Arlis. Sí, dime. Perdón, ¿dónde estaba? Tesalonicenses, discúlpame. Sí, Tesalonicenses 4, verso 3. Muchas gracias, disculpa. No, está bien. Entonces, si vivimos en santidad, esto es como resumiendo, ¿no? Si vivimos en santidad, más posibilidades tenemos de ver y entender la voluntad de Dios en nuestra vida. O sea, no tenemos que rebuscar mucho más. Si hacemos caso a esto, la voluntad de Dios es mi santificación cada día, buscar a Dios cada día, estar permanentemente renovando mi mente, entonces no voy a necesitar tantos argumentos o buscar tanto, hoy, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? No, porque si yo vivo en santidad, la voluntad de Dios, Él me la va a mostrar y yo la voy a entender. Antes de buscar cuál es la voluntad de Dios en los demás, primero en mí, porque esto es entre Dios y yo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La santificación. Buscar de Dios cada día, apartándome para Él. Y esto no significa que yo me voy a ir a un monte, no significa que me voy a ir al Himalaya a estar solo para poder estar tranquilo, para no tener nada que me estorbe y para poder vivir realmente en lo que a Dios le agrada. No, no es eso. La santificación se vive incluso en medio del mundo en que vivimos. Eso es. ¿Y quién nos ayuda a vivir esta santificación? Es Dios mismo, Señor, a través de su Espíritu. Por eso David dice, en medio de toda la situación que él vive, David dice, el hacer tu voluntad me ha agradado en medio de toda la situación que yo estoy viviendo. Yo les insto a leerlo todos estos capítulos de los Salmos, del capítulo 35, 36, 37, 38, 39, el 40, que estamos tratando un poquito, y léanlo. Y van a ver que hay muchas similitudes con nuestra vida. Cuando tú quieres vivir la vida grata delante de Dios, van a haber muchas situaciones que se van a presentar en contra. Van a haber muchas situaciones que se te van a presentar en contra porque tú quieres vivir y hacer lo bueno y grato delante de Dios. Porque los principios en los cuales está basado el mundo en el que vivimos no son los mismos o están muy trastocados a los principios que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Pero hay que vivir esta vida en la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 10, verso 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice, porque les es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Lo voy a leer otra vez. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Haciendo la voluntad de Dios, tenemos la más grande recompensa. Y esto es una motivación para el cristiano. Pero no es, bueno, nosotros sabemos que por gracia el Señor todo lo da por gracia de Él, la salvación y todo lo que tenemos. Pero es una motivación, ¿no? El saber que si hacemos su voluntad, tenemos una recompensa. Y esta recompensa, dice, es la promesa. Ahora, ¿qué entiendo yo? Para mí la promesa, ¿no es cierto?, es estar un día en la eternidad con Dios, gozando en la presencia del Señor. Esa es la promesa mayor. Entonces, si yo hago su voluntad, Dios va a premiar mi paciencia. Cuando David decía, pacientemente esperé, es porque hay tiempos que nos cuestan para entender, Señor, pero esto es tu voluntad. Mira todo lo que estoy pasando. Mira todas las enfermedades, mira todos los sufrimientos. Y tengo que esperar, y tengo que esperar. Porque esto, dice ahí, es la ganancia, la paciencia para obtener lo que viene más adelante. Nosotros sabemos que hay una vida eterna, una eternidad con Dios. Y si lo comparamos con la vida que vivimos, con los años que tenemos en la tierra, es la nada misma. Entonces, por eso el Señor nos enseña, tengan paciencia. El tiempo que viven aquí en la tierra es tan breve, es tan corto, comparado a una eternidad. Por lo tanto, hagan mi voluntad. Esperar en la voluntad de Dios recibe recompensa. Dios
da recompensa, aunque a veces cueste, ¿no? Tiene su sacrificio, porque vamos a ir en contra de muchas cosas en medio del mundo en que vivimos hoy. Quisiera dejar con ustedes 4 lecciones importantes que he querido resumir de este mensaje, que se puede decir mucho más, ¿no? Hay mucho más que hablar y cada uno de ustedes, el Señor a través de su Espíritu les dé más palabra, ¿no? Más revelación de esta palabra. La primera lección que yo saco de esto es, primero, aprende a ser paciente. Si estás haciendo lo bueno y agradable a Dios, que es su voluntad, aprende a ser paciente, porque Dios en su momento va a responder. No te aflijas. Que no entre la aflicción a tu corazón como pensando esto no tiene salida. Está todo oscuro y no veo por dónde. Amén. No te impacientes. Haz lo que tienes que hacer porque Dios lo ha determinado y Él, en un momento, Él va a responder a tu clamor. Mire, el Salmo S40, él dice, David dice en un momento, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, estaba muy complicado. Puso mis pies, dice, sobre peña y enderezó mis pasos. Estaba complicado. Pero Dios tenía considerado a este siervo en su corazón y lo sacó de ahí. Paciencia. En segundo lugar, haz la voluntad de Dios y deleítate en esto. O sea, obediencia. Lo que Dios me pide hacer a través de su palabra, lo voy a hacer en obediencia. No porque vaya a recibir una recompensa, que está. Pero yo lo voy a hacer porque yo obedezco a Dios. Haz la voluntad de Dios y deleítate en esto. Y tercero, reconoce la voluntad del Señor renovando tu vida espiritual y tus pensamientos cada día. Cada día. Por eso dice la palabra, permanentemente, constantemente, renovando nuestra vida en Romanos 12:2. Una renovación constante. Y en cuarto lugar, la voluntad de Dios es vivir en santidad. No tenemos que dar más vueltas a esto para preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? No tenemos que ir a pensamientos más filosóficos ni argumentos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un hijo de Dios? Vivir en santidad. Vive en santidad, apartado para Él. Viviendo, agradando al Señor. Y el Señor va a colocar en tu corazón la paz cuando tú estés en una situación de saber si es o no su voluntad. Dios va a colocar, va a confirmar su voluntad, colocando paz en tu corazón o abriendo o cerrando puertas. ¿Se entiende, verdad? Cuando hay una situación, a lo mejor por aquí, a lo mejor no es esta, el Señor va a cerrar, va a abrir otra. Esa es la manera que Dios va a mostrar su voluntad. Si estás viviendo en santidad delante del Señor, va a ser mucho más claro para comprender. Les invito a tener un momento de oración delante del Señor.